Hoy vine a presentar sobre MongoDB. MongoDB está creado en C++ por la empresa 10Gen en los años 2007. MongoDB es un software open source NoSQL. Antes de nada, vamos a presentar un poquito la historia de NoSQL. La NoSQL surgió al final de los 2000 cuando los costos de almacenamiento bajaron radicalmente. Antiguamente el almacenamiento era costoso y necesitamos reducir el duplicamiento de datos, pero actualmente esos costos son insignificantes. Además, las aplicaciones con el pasar del tiempo demandan más almacenamiento de datos y estos datos no siempre están estructurados. Además, las bases de datos NoSQL permiten almacenar grandes datos sin estructura. La NoSQL viene del término de Not Only SQL. ¿Qué son las NoSQL? Son un conjunto de bases de datos que aplican en donde las bases de datos convencionales, o sea, la SQL, para ellas sería una tarea tediosa de aplicar. O aplicaciones que generan muchos datos en muy poco tiempo. Algunos ejemplos de estas aplicaciones serían los videojuegos, redes sociales o análisis de datos o Big Data. MongoDB es una base de datos enfocada en manejar muchos datos en muy poco tiempo. Las palabras Mongo vienen del Humongus, que significa gigante. Mongo es una base de datos escalable, flexible y de propósito general. Escalable significa que nosotros podemos añadir más recursos a nuestra base de datos solo con servidores, y este es el enfoque principal del por qué utilizar Mongo. Muchas empresas utilizan esto, como Google, Microsoft, Facebook y un sinfín de etcétera, uniendo múltiples computadoras para extender los recursos. Cuando decimos de propósito general, es porque se pueden utilizarse en múltiples aplicaciones. Obviamente está enfocada a manejar grandes cantidades de datos que cambian continuamente, pero eso no significa que no se pueden utilizar en aplicaciones de data science o de páginas web. Como decía, Mongo está creado en C++. Esto significa que Mongo soporta una gran cantidad de lenguaje de programación. Algunas de estas características de Mongo sería que está orientada a documentos. El nombre documento se refiere a los datos que estaremos guardando. De hecho, son objetos de JavaScript que guardaremos en MongoDB y estos objetos se le llamarán documentos. Mongo también se caracteriza de no tener esquema o no sigue un conjunto de esquemas. Esto significa que cuando nosotros vamos a guardar un documento, no todos los datos van a aparecer. Esto es una ventaja, ya que nos permiten almacenar los datos de manera rápida. Escalable de manera horizontal. Esto significa que no necesitamos tener servidores más potentes para soportar la carga. Un solo añadir servidores bastará para soportar. Y otras de las características de Mongo es que utiliza el formato JSON, objetos de JavaScript, para guardar los datos, a diferencia de las SQL convencionales que utilizan columnas, filas y tablas. Bueno, y eso sería todo. El idiota de Rubén se le olvidó despedir este video, así que lo voy a despedir de esta manera. Y de hecho, el Rubén del presente va a escribir un poquito sobre la codificación de Mongo. Así que hasta luego. In water, chimps will drown.